reencarnando en Jujutsu Kaisen como un usuario nen. Muy buenas gente de YouTube, aquí Dionamlet. Y solo paso para agradecerles por hacer clic en este video. Soy nuevo en esto de los fanfics, por no decir que este es mi primer proyecto de escritura independiente en general. Así que les pido que sean amables en los comentarios y que se suscriban y le den like si les gustó. Pero no les quito más tiempo, pasemos con el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Todos los animes, series y películas no son de mi propiedad, al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados. Créditos a sus respectivos creadores. Solo el fanfic es de mi autoría, no doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido. El objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento y nada más. No se busca incitar a la violencia, ni influenciar ni estimular a alguna persona, mucho menos ofender a algo, ni a alguien, ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Vuelvo a recalcar que cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más. No se busca incitar, inspirar o estimular a alguna persona a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos, cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, salta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndolo con toda la tranquilidad del mundo. Ahora sí, empecemos con el video. Capítulo 1. Renacer ex despertar. Oscuridad. Era todo lo que se alcanzaba a ver en ese siniestro lugar, si es que se le puede llamar así, flotando en un abismal mar de negrura que se extendía mucho más allá del horizonte perceptible. Se alzaba una presencia que contradecía todo lo que parecía representar aquel sitio. Que a ojos de cualquier persona sería categorizado inexcusablemente como el vacío absoluto. El concepto de la ausencia total de materia en un espacio determinado, y sin embargo la existencia de este ser descartaba en su totalidad aquella teoría. Vagando en una oscuridad interminable que era devorada brevemente por la luz que irradiaba, carente de una forma precisa más que la de un cúmulo de luz pura. Se dirigía tranquilamente hacia ningún lugar en particular. Pero de un momento a otro la diminuta estrella se detuvo. Y con un tono de agotamiento e incredulidad, habló. Nada. Simplemente no hay nada. Pensó girando a sus alrededores. Pensé que tener un sueño lúcido sería más interesante que simplemente vagar a oscuras, dijo con un tono decepcionado, aunque es extraño, ni siquiera puedo recordar qué es lo que estaba haciendo antes de dormir. Pensamientos fugaces pasaban por su somnolienta conciencia, intentando darle un sentido al desorden que su mente tenía en estos momentos. Oh, es cierto, había dejado salir a Daisy porque no paraba de molestarme con sus maullidos mientras jugaba, recordó de pronto. Y cuando por fin había retomado el control, mi madre no encontró el momento perfecto para reprocharme por mis deberes pendientes, que en medio de la batalla más importante de mi vida. ¿Cómo se llamaba el jefe? Era Mile, como sea. Lo importante fue que solo un segundo le bastó para destruir sin piedad todo el esfuerzo que había estado dedicando para derrotarla casi todo el día. Pero qué injusto. No. En realidad no lo era, lo merecía, al fin y al cabo fue mi culpa, tal vez solo debería rendirme con Elden Ring. Nani de broma. Lo lograré sin duda, solo es cosa de intentarlo con más ganas, concluyó finalmente. Y luego de haber cumplido con cada uno de esos molestos deberes, me dispuse a hacer una maratón de Jujutsu en contra de los deseos de mi estricta madre, cosa que al final supongo que tampoco logré. Solo fracaso en todo, dijo muy desanimado. Intenta pensar en otra cosa, como pensar. Aunque sea un sueño lúcido, sigue siendo un sueño, no estoy demasiado lúcido aún. Y más que eso, siento que hubiera estado durmiendo durante muchísimo tiempo. Un pequeño rayo de claridad se asomaba por su cabeza. ¿Cómo sería posible que me sienta tan cansado si estaba dentro de un sueño? ¿Será algo así como despertar de un sueño profundo solo para darte cuenta de que sigues dentro del sueño? ¿O era otra cosa? Con esos pensamientos cruzando por su mente, empezó a sentir que su conciencia empezaba a ser arrastrada otra vez a la oscuridad del sueño que lo había tenido en cautiverio por quién sabe cuánto tiempo. En un intento de recobrar sus sentidos, instintivamente quiso tocarse el rostro y al instante un frío helado recorrió todo su ser. Un hecho bastante obvio y que resaltaba a la vista, pero que por culpa de una abrumadora somnolencia sobrenatural que nublaba su conciencia casi en su totalidad, no fue capaz de darse cuenta en su momento. No siento mi cuerpo. Con ese susurro casi fantasmal, aquel que fue humano alguna vez ahora se daba cuenta de la aterradora gravedad de su situación. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a mi cuerpo? ¿Qué explicación podría darle a esto? ¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso yo
No, 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 esto tiene que ser otra cosa, tiene que ser mentira. Pero por mucho que lo piense no podría significar nada más. Ya nada tiene sentido, ¿qué sentido podría haber en esta situación? De un momento a otro simplemente perdí mi cuerpo y ahora estoy, como si quiera describirlo, un mundo de completa oscuridad. ¿El infierno? ¿Cómo es que yo llegué? Espera, ¿qué estaba haciendo? Antes, yo estaba. Con un gemido de un dolor agudo que lo perforó, ya no fue capaz de seguir el flujo de sus propios pensamientos. Siento como si algo me estuviera arrastrando, ¿qué pasa? Y al mismo tiempo, casi sin resistencia, la pequeña estrella empezó a descender solo para ser recibido con los brazos abiertos por el abismal mar de oscuridad. No, por favor, aún quiero vivir, pensó con las pocas fuerzas que le quedaban. Lo siento por todo. Mamá ni siquiera alcance a despedirme. Y con esos últimos pensamientos la pequeña estrella se hundió en un sueño aún más profundo que antes, desconociendo el tiempo que le tomaría regresar o el propio destino que le aguardaba. Time skip. 12 de mayo de 2003. Ubicado en la ciudad de Kamakura, Japón, una joven pareja compra una pequeña residencia en busca de mayores oportunidades. Osamu Kato, edad 21 años, un joven poco hablador y bastante responsable, graduado como el mejor de su clase, finalmente emprende su vida como adulto en compañía de su ahora esposa, trabajando en largas jornadas como oficinista de una compañía de bastante renombre, busca darle un futuro con mejores oportunidades a su hijo. Emi Kato, edad 20 años, una joven muy risueña y amable, no fue una estudiante destacada, se mantuvo a una distancia bastante cercana con Osamu en el tiempo en que ambos eran estudiantes, ahora tiene 38 semanas de embarazo, su objetivo en estos momentos es ser una ama de casa tradicional y sueña con darle una buena vida a su hijo junto a su querido esposo. A una semana y media de haberse instalado completamente en su nuevo hogar. Aproximadamente el 25 de mayo de 2003 a las 3:22 p.m. Emi Kato entra en trabajo de parto y en el mismo periodo de tiempo una enigmática conciencia volvía a resurgir de la oscuridad. Duele, pensó. ¿Qué es esto? Me ahogo. ¿Qué hice para merecer esto? Estoy encerrado, quiero salir. Con esos pocos pensamientos sintió que su pequeño corazón se detenía poco a poco, hundiéndose de nuevo en la oscuridad. Pero para lo que él fue solo un segundo. Sintió de pronto una palmada que lo hizo volver en sí, y con un quejido una serie de información sobre su situación inundó su mente en lo que le pareció varios minutos. Lo primero que notó fue líquido. Mucho líquido impregnaba sus pulmones. Me estoy ahogando. Y mientras tenía un ataque de tos violento con el propósito de expulsar el líquido pulmonar fetal que lo ahogaba. Vino lo segundo. Mi cuerpo, puedo sentir mi cuerpo de nuevo, y ver, aunque todo es demasiado brillante, duele bastante pero no tanto como lo que sea que me golpeó. Espera. Esto. Mi cuerpo no está muy pequeño. ¿Qué? Y aparte también me siento menos cansado que cuando no lo tenía, pero aún así no puedo moverme. ¿Yo soy un bebé? Y con ese razonamiento llegó lo tercero. En verdad, yo había muerto, y ahora volví a nacer. Esto significaba, yo había reencarnado. Terminando de analizar su situación, un sentimiento de pesadez y tristeza lo invadió. No una sino dos veces había sido tirado en contra de su voluntad a una situación de la que no podía encontrar el porqué, sino que le era imposible encontrar una forma de regresar a lo que era antes. Y con sus ojos que finalmente comenzaban a adaptarse a su entorno fue capaz de vislumbrar las siluetas azules que lo rodeaban, apenas podía oír lo que decían, se hablaban entre sí en un idioma que no entendía, pero se oían, preocupados. Esto solo terminaba de confirmar lo que ya sabía. En verdad, mis amigos, mi mamá, toda mi vida se había terminado. En el Hospital General Shonan Kamakura, en la sala de emergencia para labores de parto, los médicos se encontraban bastante confundidos, todo el procedimiento había sido impecable, de hecho el niño se encontraba en unas increíbles condiciones, solo que a diferencia de cualquier otro, este no solo no emitía sonido alguno, que ya era raro de por sí, sino que ni siquiera lo intentaba. Allí estaba entre los brazos de una de las enfermeras cubierto por una suave tela, se movía como cualquier otro bebé y movía su cabeza con curiosidad a sus alrededores. Así pasó por lo menos un minuto entero, hasta que abrió sus pequeños ojos y con una cara que casi parecía de absoluta tristeza, el pequeño empezó a llorar, más bien era un lamento bastante fuerte, más fuerte que los que cualquiera en la habitación haya escuchado venir de un recién nacido alguna vez, y así siguió durante un buen tiempo, hasta que finalmente se agotó y se quedó dormido. Time skip, sin importar cómo lo vea, mi segundo nacimiento fue algo que nunca hubiera esperado experimentar.
Bueno, ¿quién lo haría? Al inicio varias veces seguidas soñaba que volvía a mi casa de nuevo en México con mi querida familia, solo para que mis esperanzas fueran aplastadas una y otra vez, siempre despertando con la misma vista del techo blanco del hospital. Eventualmente fui aceptando que esta sería mi realidad de ahora en adelante, desde el momento en que fui llevado con mi nueva madre, mientras me sostenía entre sus brazos con un suave pero firme abrazo y me miraba con un rostro de amor y alegría desbordantes. No pude evitar pensar: si ella descubriera quién era. No se permitió terminar ese pensamiento. Ni ella ni yo nos merecíamos esto. Luego los días siguientes pasaron volando, finalmente vi quién sería mi nuevo padre. Mientras nos dirigíamos a lo que supuse era mi nuevo hogar, él se veía del tipo bastante serio y de no demostrar sus emociones por cómo se dirigía a los demás, pero el brillo en sus ojos cuando me miraba indicaba lo contrario. Era la mirada de un hombre que había logrado todo lo que había deseado. Y yo mientras tanto me conformaba con que fueran buenas personas, pero era imposible evitar sentir que estaba bastante fuera de lugar, al menos al inicio. En el transcurso de los días que pasaba en mi nuevo hogar me daba cuenta de unas cuantas cosas. Por ejemplo, que de alguna manera había retrocedido en el tiempo hasta más de 2 décadas atrás, por alguna razón, pero para este punto ya no me sorprende. Yo era un reencarnado después de todo. ¿Qué iba a suceder después? ¿Dios mismo iba a aparecer frente a mí para darme todas las respuestas que tanto ansiaba? En realidad, espero que eso pase. Otra sorpresa fue que logré reconocer el idioma que todos hablaban a mi alrededor. En realidad era japonés. Eso me recordó a algunos de los fanfics que leía de vez en cuando. Obviamente no entendía absolutamente nada, incluso con las toneladas de animes que había visto. Todo mi conocimiento no sirvió para nada, pero había una palabra que siempre se repetía al momento de dirigirse a mí. Y esa es: Ryu, gritó mi madre repentinamente. Te regreso al presente. Mi nombre en esta vida es Ryu Kato, tengo 7 años. Y soy un estudiante de primaria. Ahora mismo me encuentro en medio de la sala terminando mi desayuno, observando con mucha atención una noticia que era bastante interesante a mi parecer. Y según las autoridades, ya se encuentran en posesión de una prueba bastante determinante que podría llevar a averiguar la identidad del responsable de estos macabros asesinos. Se apagó de pronto. Oye, ya casi terminaba, dijo un poco molesto. No deberías de ver esos tipos de noticias, y no te lo diré una última vez. Ve a prepararte para la escuela, dijo Emi en un tono bastante autoritario. Ok. Mientras me dirigía a mi habitación no pude evitar pensar lo rápido que habían pasado los años. Pensándolo bien, es extraño, habló para sí mismo. Supongo que pasar de casi ser legalmente un adulto a volver a ser un niño, no tuve realmente nada en que preocuparme más que intentar actuar según mi edad, pensó. Y claro, aprender todo un idioma desde prácticamente cero, que no era una broma para nada. Los fanfics me habían timado, incluso ahora tengo que centrarme mucho para poder entender lo que me dicen. Durante un tiempo mis nuevos padres se preocuparon bastante de que algo estuviera mal conmigo. Hasta los 4 años me la pasaba repitiendo todo lo que me decían con un acento extraño, seguro que parecía una especie de burla de cómo era un niño japonés, y incluso ahora apenas puedo mantener una conversación. Pero ya me había decidido en ver el lado positivo de esta situación. Utilizaría esta nueva vida que se me dio a su máximo potencial, para conseguir el estatus que solo podía soñar en mi antigua vida. O ese era el plan. La cosa es que aparte de los animes y manga que he consumido, no sé mucho de Japón, ninguna futura empresa exitosa en la que pueda invertir o un número ganador de la lotería. En total, nada. Así que supongo que tomaré el camino fácil, seguir el mismo camino de mi nuevo padre Osamu y con suerte escalar aún más en la jerarquía empresarial. Es un poco deprimente que no pueda hacer mucho más siendo un reencarnado. Se siente como un gran desperdicio. Va, no pienses en eso. Aún eres solo un niño. Mientras alejaba esos tristes pensamientos se decidió en concentrarse en la realidad que tenía por delante. Con un tono más positivo. Bueno, dejando eso de lado, es momento de ir a la escuela, frenó de pronto. ¿Cuándo había sido la última vez que me ocurrió esto en mi anterior vida? A menudo me olvidaba de todo lo que había alrededor cuando mis ojos se posaban en la pantalla, o ahora cuando recordaba mi antigua vida, lo que desembocaba en los regaños de mi madre me aturdieran para que me apresurara a ir a la escuela. Sucedía más a menudo de lo que me gustaría admitir. Esos eran pequeños momentos que no supe apreciar en mi vida anterior. Los regaños no tanto, aclaró al momento de entrar por la puerta. Me preguntó cómo estará ella, pensó con añoranza.
encontrándose en su habitación. Aquel espacio era más grande de lo que un niño de 7 años necesitaría, pero suficiente para un alguien como él. Aún así, la habitación desborda el aura de un niño por donde se viera. Muebles coloridos, pósters y estanterías llenas de los videojuegos más recientes de franquicias famosas. Y por sobre todo una absurda cantidad de muñecos y peluches. Sus padres lo mimaban demasiado para su propio bien. Tomando las respectivas prendas que se organizaban en su extenso armario, caminó por su habitación, cuando sus ojos de pronto se posaron frente a su gran espejo y quedó absorto por la figura que se reflejaba en él. Un niño, un poco alto para su edad, no era escuálido pero no era para nada robusto, tenía el cabello desordenado de color marrón ceniza oscuro y un rostro muy ordinario para mis estándares, pero la característica más llamativa de aquel chico eran sus profundos y tenues ojos rojos. Oh. No puedo contar todas las veces que me he sorprendido con mi apariencia. HMMM. Ryu, apresúrate. Con ese grito repentino de Emi, Ryu salió del trance en el que se encontraba. No tengo tiempo para seguir admirando mi reflejo, ahora tengo que apresurarme. Terminando todos los preparativos, se apresuró junto con su madre con la esperanza de que su inmersión en aquellas noticias no le causen una falta y por consecuente un leve castigo. Eso me suena conocido. A pesar de tener más madurez que un niño de 7 años, sigo cometiendo los mismos errores. Supongo que el problema soy yo. Incluso con los grandes esfuerzos que hice para poder adaptarme a esta vida, aún he sido demasiado complaciente con mis propias carencias. Recordando su vasta colección de cartuchos de videojuegos, tal vez demasiado complaciente. Aún me queda mucho por aprender, y hablando de eso. Finalmente habían llegado. Pasando por la entrada de la escuela, su madre, más tranquila, lo despidió con un amoroso abrazo, y luego cuando observó el tiempo que le quedaba se precipitó a entrar, corriendo por el pasillo con toda la fuerza que su poco desarrollado cuerpo podía brindar, atravesó el umbral de la clase, al mismo tiempo que sonaba la campana del inicio. Por poco, se permitió relajarse. Con una caminata rápida, pasó por delante del escritorio del profesor, quien estaba ocupado con unos papeles. En dirección a su asiento designado, sus compañeros ya se encontraban preparados para la clase, saludando educadamente a varios de ellos. Al fin, se encontró sentado en su lugar, cuando de pronto un dedo le tocó el hombro. Oye Kato, hoy sí que te tardaste, dijo una voz entre risas. Ni siquiera necesitaba voltear para saber quién era. Oh, hola Kimura, sí, en realidad es que se me pasó el tiempo viendo una noticia bastante interesante, algo sobre unos asesinos. O si escuché de esos en realidad. Dicen que el culpable había iniciado su cacería hace algún tiempo en una casa muy cerca de aquí, ¿sabes? De hecho, mi hermano mayor está pensando en muy bien, alumnos, guarden silencio, iniciemos de una vez con la clase. Ordenó el profesor. Bueno, ya te lo contaré después de la escuela. ¿O está bien? Respondí algo aliviado. Kimura era realmente un chico bastante energético, vive en el mismo vecindario que yo, lo conocí hacía apenas 2 años, no nos llamaría amigos cercanos, más bien es él quien sigue acercándose para intentar arrastrarme a cualquier tontería que se le ocurra. Bueno, así son los niños, mientras que yo, por más que lo intente, no encajaría del todo en esas dinámicas, o al menos es así gran parte del tiempo. Si hay algo de lo que darle crédito, es que me facilitó acercarme a los demás chicos del vecindario, y en algunos momentos realmente me ayudó a divertirme de verdad. Pero aún así, el resto del tiempo sigue siendo bastante agotador lidiar con él, pensó. Solo toca ver qué es lo que quiere, mínimo espero que no sea algo tonto. Después de la escuela, caminando en dirección al lugar de encuentro con su madre luego de un largo día de clases, miraba confuso a sus alrededores y entonces frenó en seco al oír una voz familiar corriendo hacia su ubicación. Kato, espérame. Oh, es cierto. Posicionándose frente a él. Casi no te alcanzó. ¿Qué era lo que querías decirme? Ah, sí, ¿recuerdas lo que te dije sobre aquella noticia? Mi hermano mayor piensa ir a una casa abandonada esta noche en busca del espíritu de una de las víctimas y dijo que nosotros podemos acompañarle. ¿Nosotros? ¿Sí? Ay, no te preocupes, ya le dije a mi mamá que le dijera a tu mamá que tendríamos una pijamada en mi casa, luego dijo que tenía que hacerte unos preparativos, así que puedes acompañarnos en el auto hasta tu casa. Dijo todo eso con una cara de orgullo. Me quedé mudo por unos segundos. No podía creerlo, ¿por qué mi madre aceptaría tal cosa sin siquiera avisarme? Por un lado lo sabía, desde que empecé a tener dificultades para hablar ella se había preocupado mucho por mi vida social, y lo más seguro es que no supiera del estúpido plan de Kimura.
Y por el otro no es que tenga miedo por ir en búsqueda de un fantasma, yo he pasado por experiencias más aterradoras que ir a una simple casa abandonada. Fui tragado por la infinita oscuridad de la muerte y regresado. Fue una experiencia horrorosa. Pero ya había superado esa etapa hace mucho, lo que me molesta es la pérdida de tiempo que tendré que pasar con esos chiquillos, pero si mi madre se decidió entonces. Suspiro. No tengo voz ni voto. Supongo que no tengo elección, me resigné finalmente. Genial, entonces vamos. En el corto viaje en el auto, Kimura como de costumbre no paraba de parlotear para mi pesar, y cuando finalmente entré a mi casa solo, fui recibido con un montón de órdenes de cómo debía comportarme en mi primera pijamada según mi madre. ¡Qué agotador! No es para tanto y de todos modos en realidad lo único que tendré que hacer es cuidar a unos niños de no llevar su juego demasiado lejos, y no es como si existieran los fantasmas de todas formas. 12 de junio del año 2010 aproximadamente a las 1:30 am ocurrió un incidente relacionado a una maldición de Ria, en una residencia abandonada en Kamakura, a los alrededores de Ikodo Park. Se tiene conocimiento de que 3 estudiantes de primaria entraron al establecimiento, el cadáver de fue ubicado junto a la maldición. Tras finalmente llegar a la casa de mi compañero Kimura, nos reunimos con su hermano mayor, un chico de 12 años bastante ingreído. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo mismo no puedo juntarme con nadie más que puros chiquillos. Esperamos hasta que sus padres se descuidaran y se durmieran. Pasada la medianoche salimos por una ventana y partimos en la búsqueda del fantasma y sin siquiera esperarlo, entrar a esa casa maldita marcaría un importante punto de inflexión en mi vida. Pasando por algunas intersecciones y luego de rodear algunas manzanas logramos llegar a los suburbios. El último tramo era un camino recto 1 kilómetro más adelante que estaba al límite de la gran área recreativa de Ikodo Park. Sus grandes árboles y sus pastos brillando a luz de la luna, sus caminos que se sumergía en la oscuridad y el silencio de los pájaros. Es una vista un tanto inquietante incluso para mí. Pensó desviando su vista del tétrico parque. Incluso puedo jurar que me siento observado. Debí haber objetado al menos un poco a mi madre. Oigan. Habló de pronto Kimura mayor. Falta poco para llegar. Deberíamos correr. Kimura y yo no teníamos nada que decir así que comenzamos a correr. Sonaba muy nervioso. Él debió haber sentido esa mirada al igual que yo. Cruzando por la calle finalmente vislumbramos a la respectiva residencia. En sí era una casa al igual que las otras, solo que el paso del tiempo no fue nada amable con ella. El porche estaba hecho de madera bastante desgastada, ventanas rotas que indicaba la antigua presencia de invitados no tan invitados, y la flora urbana parecía querer apropiarse del sitio. Para ser una casa abandonada se mantiene en buen estado, dijo con sarcasmo mientras se posicionaba frente a la lúgubre puerta de madera. Aún así tiene un aire bastante extraño. Aparta, los mayores tenemos que ir primero, ordenó el Kimura mayor. Para empezar a forcejear con la desgastada puerta. Oye, no hagas tanto ruido, respondí. Ni siquiera hemos entrado y ya tienes miedo. Se burló. No es eso, ¿qué pasa si es el refugio de un vagabundo o algo y se enoja? Eso no va a pasar, en realidad fue uno el que me lo contó, dijo que una noche cuando intentó acercarse vio una oscura figura a través de una de las ventanas y que desde entonces nunca nadie se acerca aquí. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? ¿Que no sabes nada? Una de las primeras víctimas vivió muy cerca y la última vez que la vieron fue entrando a este lugar. Lo más seguro fue que su espíritu quedó atado aquí, y nosotros vamos a captarlo en cámara. Dijo mientras volvía a intentar forzar la entrada. Y aunque ya me esperaba algo así quedé incrédulo de tal muestra de estupidez. ¿Esa era su razón? Pensé que esto solo pasaba en las historias de terror, ni siquiera en mi vida anterior había conocido niños tan tontos. Esto era una mala idea por donde se viera y aunque vine con la intención de que no fueran demasiado lejos no podría hacer mucho si algo realmente malo pasaba. Incluso Kimura estaba aterrado, desde que salimos de su casa no ha dicho ni una palabra y sigue mirando de un lado a otro con desconfianza. De pronto un fuerte sonido nos sacó tanto a Kimura como a mí de nuestros pensamientos. La puerta se había caído. Y eso es todo, ¿ves de lo que es capaz tu hermano mayor?, dijo tomando a Kimura del hombro y arrastrándolo adentro. Mientras encendían sus linternas y cámara, me limité a ver los alrededores. Estaba casi despojado en su totalidad de muebles u objetos, las plantas estaban tan visibles afuera como adentro, arrastrándose por las tablas de madera y el techo parecía querer caer encima de nosotros. ¿Es esta la sala?, habló Kimura.
Nadie respondió. La sala era más espaciosa que la mía. Adyacente a este había 2 pasillos, uno de ellos parecía llevar a la parte trasera de esta pobredumbre. Y el otro era un largo pasillo que contenía 2 puertas paralelas, y al final de esta se encontraban unas sombrías escaleras. ¡Qué frío hace! Aproximándonos a la primera puerta, Kimura Mayor la abrió sin ninguna resistencia. Dentro se encontraba lo que parecía ser una cocina, solo que a falta de muebles y aparatos domésticos solo había una gran encimera que abarcaba la mitad del espacio, solo iluminado por la luz que entraba por la ventana, revelando a unas pequeñas figuras que se arrastraban por el suelo. Nada. Luego el silencio fue interrumpido por la voz de Kimura. ¿Eso es una rata? Mostró una cara de disgusto. Hermano, no creo que lo vayamos a encontrar, ¿porque no nos vamos ya? Solo sigue grabando, aún falta por explorar, cuando terminemos nos iremos, respondió bruscamente. Y entonces un sonido chirriante los paralizó a ambos del miedo. Volteando lentamente hacia la dirección del ruido, observaron que se trataba de Ryu, quien ya había abierto la otra puerta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kimura Mayor. Con un rostro bastante aburrido respondió. Explorar, y por cierto no creo que quieras grabar lo que hay aquí dentro. Señaló a la habitación. Este baño ha visto días mejores, es bastante asqueroso. Los hermanos quedaron aturdidos por un segundo, hasta que el mayor con un tono irritado dijo. No intentes decirme qué hacer. Me encogí de hombros. Solo te lo advertí. En tono desafiante respondió. ¿Ah, sí? Pues si eres tan valiente sube las escaleras primero. Ryu observó brevemente las escaleras que llevaban al segundo piso y se volvió a los hermanos. Como quieras. Tras esas palabras empezó a caminar hacia las escaleras. Solo no vuelvas llorando cuando veas al fantasma. Después de burlarse, Kimura Mayor se dirigió al menor. Y tú, acércate con la cámara, tenemos que tener muestras de todo. ¿Pero qué hay de lo que dijo Kato? ¿Es necesario?, replicó el menor. Solo haz lo que te digo yo, y seguro que no es para ta. Mientras los hermanos veían el contenido de la habitación, un sentimiento de repudio se albergó en su interior, surgiendo en sus estómagos, y al segundo siguiente se preparó para ser expulsado. Subiendo por las escaleras con un sonido bastante repugnante a sus espaldas, Ryu notó inmediatamente que la segunda planta irradiaba una presión extraña. Un olor nauseabundo impregnaba el aire. Caminando lo más lento posible con miedo de hacer el más mínimo ruido, llegó al segundo piso, caminó y se detuvo en el pasillo. El lugar parecía llevar a los dormitorios por las decoraciones infantiles que parecían haber estado en una de las puertas. Observando a las paredes notó que a diferencia del primer piso este tenía algunos cuadros. 2 para ser exactos, uno era un pequeño marco con un adorable dibujo infantil de un gato, pero el otro. Trago saliva. Era un cuadro mucho más grande, en él se mostraba una familia posando para la foto, vestían de manera bastante elegante, eran 3, los padres y la hija, por la forma de la foto parecían bastante unidos, pero había un detalle bastante sombrío. Los rostros, no estaban, ninguno de ellos, en realidad toda el área superior desde sus cabezas había sido arrancada con furia. ¿Quién pudo haber sido? Ni siquiera fui capaz de formular esa pregunta cuando oí un susurro casi imperceptible. No me veas, se me heló la sangre por completo. Volteando mi cabeza muy lentamente hacia la dirección de aquel ruido, al final del pasillo se encontraba la puerta infantil semiabierta. Dentro de esta solo se lograba vislumbrar una profunda e imponente oscuridad que no daba paso a revelar lo que sea que haya dicho aquellas palabras. Lo miré con extrañeza por un par de segundos. ¿Qué fue? Al instante siguiente una sensación de peligro recorrió toda mi alma con la aparición de un calor abrasador que emergió repentinamente en mis ojos, como si todo el calor de mi cuerpo se concentrara en un solo punto. Dejándome algo confuso, ni siquiera tuve el tiempo de reaccionar en cuanto la puerta se abrió aún más, revelando una oscuridad aún más profunda que antes. Pero al fondo de toda esa indescriptible y sombría habitación, una oscura figura se inclinaba de forma antinatural mientras me observaba. No podía distinguir dónde terminaba la oscuridad y dónde empezaba aquella cosa, toda su presencia parecía cubrir la propia habitación por completo. Lo más parecido a una característica reconocible de aquel informe y oscuro ser, fue un anormalmente alargado rostro pálido en el que se posaban un par de cuencas vacías en donde debería estar sus ojos. Y que aún así pareciera observarme con oscuras y retorcidas intenciones. Desde una indistinguible boca una más audible y distorsionada voz se dirigió a mí. ¿Me viste, eh? Mi corazón se detuvo y el tiempo pareció ralentizarse.
Observé la siniestra y oscura figura que definitivamente estaba llena de malicia hasta la médula en lo que debió ser menos de un segundo. Y entonces, reaccioné, nope. Corrí mucho más rápido de lo que nunca lo había hecho. Precipitando hacia la escalera lo más rápido que pude, un desgarrador grito sonó a mis espaldas. Me visteé. Antes de tan siquiera pisar el penúltimo escalón observé a los Kimura en el pasillo, solo fui capaz de gritarles. ¡Corran! Pero lo más probable es que ellos ya hayan escuchado ese espantoso grito porque lo que vi en sus rostros fue puro terror. Al aterrizar a la primera planta solo pude ver sus espaldas corriendo por sus vidas y entonces finalmente lo noté. Mis ojos estaban ardiendo mucho más intensamente, como si miles de agujas microscópicas ardiendo atravesaran mis pupilas. Para cuando pasé por enfrente de la puerta de la cocina, se me fue imposible volver a abrir los ojos. Arrastrándose desde la habitación con una rapidez de horror, el ser ya se encontraba en mi anterior ubicación. Escuchando los fuertes pasos de los Kimura que salieron de la residencia, él se vio en su dirección con una curiosidad que se desvaneció al segundo. Y en cambio volteó en dirección a la cocina. Entrando con unos pasos lentos, movió su cabeza con confusión por la habitación desde las desgastadas esquinas de las paredes hasta la ventana rota que llevaba al porche. Posicionándose frente a la encimera volvió a hablar con su distorsionada voz. Ni si ¿cómo me veo? Del otro lado, yo me encontraba agachado fuera de su rango de visión, luchando por mantener la respiración y el doloroso ardor en mis ojos. Esto es muy malo, ya no puedo ver. Por favor lárgate, por favor lárgate, por favor lárgate. Después de unos segundos le escucho caminar hacia la puerta. Bien, por favor ya vete. En cuanto saliera iría corriendo hacia la ventana y estaría a salvo. El ardor de mis ojos se calmó, no sé si es por la adrenalina pero es bueno, la dirección de la ventana es. Forzando mi vista por encima de la encimera logré ver que la ventana del porche se encontraba a mi derecha. Y eso fue lo último que pude ver por esa noche. En un instante la criatura corrió de nuevo a la habitación y con una monstruosa fuerza, pateó a la encimera a la altura de mi pecho. Con la fuerza del impacto fui empujado a la pared. ¡Uk! En un instante mis pulmones fueron despojados de aire. Allí me encontraba, arrodillado del dolor por el golpe con los ojos ardiendo, presionando mi pecho contra el piso. Mientras oía al espectro que se acercaba lentamente a mí, yo ya había aceptado mi destino. Evitando hacer cualquier sonido, cerró por completo sus ojos, la criatura ya se cernía sobre él. Varios pensamientos pasaban por la mente de Ryu. Dolor. Miedo. Arrepentimiento. ¿Es en serio? Mi vida va a ser arrebatada injustamente, de nuevo. La criatura con su balbuceo incesante levantó su larga extremidad. Te maldigo, mundo cruel. Con ese último pensamiento la criatura se aproximó hacia adelante. Y entonces golpeó de lleno contra la pared. ¿Qué fue eso? La criatura con un movimiento confuso dio unos pasos hacia atrás y se movió a sus alrededores. Al parecer la horrenda criatura no era capaz de ver, o al menos no de forma conveniente. Ryu, entendiendo lo que había pasado, pensó. Antes. En cuanto abrí los ojos se dirigió hacia mí. Con un movimiento repentino la criatura se abalanzó al extremo izquierdo de la habitación, y con un fuerte golpe aplastó lo que sonó como un pequeño roedor. Es mi oportunidad. Levantándome lentamente, caminé sigilosamente por las tablas de madera hacia donde recordaba que estaba la ventana. Con mucho cuidado de no alertarlo y no abrir los ojos en ningún momento. Es ciego. No sordo. Lo difícil será salir por la ventana con los ojos cerrados y conteniendo el dolor en silencio. Mientras el espectro ciego machacaba los restos del pobre animal, seguía balbuceando. ¿Por qué hace esto? Oh. Ryu por el otro lado se encontró frente a la ventana, acercó lentamente su mano y se aferró en donde creyó que estaba Marco de este. Inclinándose en una posición que le facilitaría poder saltar para salir rápidamente de este lugar. Pero entonces, con un ligero movimiento de su mano, chocó con uno de los restos de vidrio que le quedaban a la ventana haciéndolo caer. ¡Oh, mierda! Ni siquiera esperó que cayera y se lanzó de lleno a través de la ventana del porche haciéndose múltiples cortes superficiales. Cayendo con fuerza se hundió un poco en las podridas tablas de madera del otro lado, y al momento la criatura emitió un horrendo grito. Nishimura. Levantándose lo más rápido posible, Ryu atravesó el jardín y la calle a ciegas. No pares, no pares.
Sin frenar tan siquiera un poco, Ryu siguió corriendo sin abrir los ojos por miedo a que la criatura lo localizara. Mientras el frío viento chocaba con su demacrado cuerpo y la sangre que salían de sus cortes caía en el pavimento, el efecto de la adrenalina se iba atenuando cada vez más, causando que el dolor se fuera intensificando a cada paso que daba. Ya había perdido la noción del tiempo hacía mucho, solo corría sin siquiera saber a dónde se dirigía. En su mente solo dos pensamientos prevalecían. Huye, sobrevive. Y así continuó hasta que su lastimado cuerpo ya no aguantó y se desplomó en el jardín de una casa. Alguien ayúdenme. Imploró por última vez para luego proceder a desmayarse. Al día siguiente, Ryu despertó dentro de una habitación de hospital, con algo de esfuerzo abrió lentamente sus ojos. ¿Qué sucedió? Posó rápidamente su mano sobre su rostro, aún sintiendo la irrealidad de lo que le había ocurrido. Ya no me arden, pero se sienten un poco calientes. Al verlo finalmente despertar, sus padres, que se encontraban todo este tiempo a su lado, se sorprendieron y su madre se apresuró a abrazar a su querido hijo. Ryu, lo lamento tanto, fue mi culpa por obligarte a ir a esa pijamada. Ryu se sorprendió. Mamá, papá. ¿Qué pasó? Su padre lo miró con una expresión que no comprendió. Nos llamaron desde el hospital, un policía te encontró inconsciente en medio de un jardín. Sintiendo como las lágrimas brotaban de su madre, Ryu, bastante triste, dijo con un tono calmante. No mamá, fue mi culpa por seguirles el juego. Eso no estuvo bien. Habló de pronto su padre con un semblante serio. No puedes dejarte llevar por unos tontos juegos, solo mira cómo quedaste, dime quién te hizo esto. Dijo inclinándose hacia Ryu. Yo. Osamu, detente. Interrumpió su madre con enojo. ¿Cómo puedes hablarle así ahora, que no ves el estado en el que se encuentra? Su padre algo irritado. Emi, esto es algo que no podemos dejar pasar. Su madre levantando un poco su voz. Acaba de despertar. Cualquier cosa puede esperar hasta que se recupere. Luego prosiguió un silencio incómodo entre ambos. Pero en el rostro de Osamu se reflejaba poco a poco una claridad que la emoción le había nublado por unos momentos. Con un profundo suspiro dijo en voz baja. De acuerdo. Ryu, que aún encontraba dificultades para adaptarse al rápido giro de los acontecimientos, intentó decir algo pero fue interrumpido por su padre. Tú no pienses en eso, nosotros nos encargaremos de encontrar a quien te hizo esto. Ryu no podía decirle lo que de verdad había pasado, pero sabía que su padre tenía razón, y que lo que decía era porque se preocupaba bastante por él. Ese sí lo lamento mucho, padre. Con una postura más relajada dijo. Solo asegúrate de que no vuelva a pasar, y respecto a tus amigos, ellos se encuentran bien pero sus padres no permiten que nadie se les acerque, están demasiado asustados como para hablar. Y yo no quiero que te vuelvas a involucrar con ellos. Ryu solo sonrió levemente, consideraba bueno que nadie saliera lastimado, al menos, aparte de él, claro está. Ouch. Su madre, que lo sostenía entre sus brazos, lo había apretado de más, y rápidamente se alejó repitiendo disculpas una y otra vez. Ahora Ryu notaba su deplorable estado. Con la ayuda de los analgésicos apenas los percibía. Múltiples moretones y cortes de vidrio a lo largo de sus extremidades, pero sin contar la zona de su pecho y espalda en la que los escombros de la encimera le habían golpeado rompiéndole un par de costillas, le pudo haber pasado algo peor. Qué bueno que ya pasó. Mientras el ambiente de la reunión familiar mejoraba, la puerta de la habitación se abrió revelando a un doctor bastante apresurado. Tras verificar rápidamente mi estado y darme una breve explicación sobre el proceso de recuperación que tendría que seguir por un tiempo, se dirigió a mis padres. Emi y Osamu se despidieron con algo de pesar y siguieron al doctor fuera de la habitación. Con el regreso de la soledad, Ryu se tomó un momento para intentar procesar lo que había ocurrido. ¿Qué demonios había sido eso? Con el hecho de que la reencarnación era un fenómeno real, no había descartado del todo que otros sucesos sobrenaturales fueran posibles. No había sentido tanto terror desde que se encontró sumergido en aquella oscuridad infinita. Todo su cuerpo se estremeció tan solo de recordarlo. Los fantasmas son reales. No, eso fue demasiado real, era un verdadero monstruo. Mientras dudaba de la razón de la existencia de un ser horripilante de tal magnitud, la puerta se abrió de pronto. Con un par de pasos, se reveló la figura de un joven adulto que vestía un traje de negro con corbata y llevaba consigo un maletín. La repentina aparición de aquel sujeto no hizo más que dejar sin palabras a Ryu, que lo miraba con una expresión de sorpresa. ¿Qué hace un hombre de negro en mi habitación de hospital? ¿Acaso aquel monstruo era un experimento del gobierno? ¿Vi algo que no debí? Van a...
Sacudió su cabeza para intentar apartar esos pensamientos sin sentidos lejos de su mente. Y luego observó en silencio al hombre de traje mientras este sacaba algunos papeles de su maletín y le dirigía una mirada dudosa. Con algo de nerviosismo habló. Se presentó a sí mismo como un agente especial de policía que ahora mismo se encuentra investigando cierto caso sobre un sujeto bastante peligroso. Según él ya ha interrogado a los Kimura sobre cómo se desenvolvió aquel fatídico encuentro, pero tan solo necesitaba el lugar exacto en el que había transcurrido aquel incidente. Solo lo observé en silencio. Probablemente le habría creído si no fuera que todo con respecto a él irradiaba a mentiras. Lo que me atacó definitivamente no era una persona. ¿Está subestimando mi memoria por mi apariencia física? Y si de verdad logro interrogar a los Kimura, lo mínimo que pudo haber sacado de ellos es el sitio en el que ocurrió. Después de todo, la idea fue de ellos. Esto es demasiado extraño y puede que hasta peligroso. Debo escoger mis palabras con cuidado. Pero por más que quiso, las palabras no salieron. Apartó la incómoda mirada del visitante. Mientras tanto, el hombre de traje se rascó la nuca con algo de incomodidad y procedió a disculparse por aparecer en un momento bastante inoportuno. Está bien, si no quieres hablar, debe ser difícil para ti haber pasado por algo tan duro. Mientras cerraba su maletín y se daba la vuelta con la intención de marcharse. Cosa que dejó bastante atónito a Ryu. Se había salvado por poco. Pero iba simplemente a dejar ir a lo más cercano a una respuesta acerca de lo que había sucedido. Observó la espalda del hombre de traje que se acercaba lentamente a la puerta, y con algo de duda en su voz dijo lo primero que se le vino a la mente. Ese monstruo era bastante fuerte. El hombre de traje se paralizó al instante y volteó con sorpresa pintada en todo su rostro. ¿Monstruo? Su primer reflejo fue intentar negar y desviar el tema lo más que pudo, pero era simplemente hablarle a una pared. Dos ojos rojos le observaban sin inmutarse ni un poco, bueno, casi un poco. Pareciera que intentar disuadir al pequeño chico resultaría inútil si no le respondía nada. Dándose por vencido y con una expresión de duda le respondió. Lo que viste fue una maldición. El hombre se embarcó en una perorata sobre qué eran las maldiciones y por qué eran peligrosas de una manera bastante vaga. Si lo escucharan ni siquiera sabrían que hablaba de bestias totalmente sanguinarias. Pero no importó. Ryu lo oyó pero no lo escuchó. Su mente se quedó estancada en aquella simple pero muy importante palabra. ¿Maldición? Aquella palabra despertó algunos recuerdos de su antigua vida relacionados a cierto anime que le encantaba. Esa era la tan ansiada respuesta que tanto había esperado. Todo este tiempo estuve en el mundo de las maldiciones y hechiceros. Yo, he reencarnado en Jujutsu Kaisen. ¡Qué horror, qué emoción! Mientras tanto, el hombre de traje había acabado su explicación. Fue realmente un milagro que sobrevivieras. Ryu, finalmente entrando en razón, le respondió. Fue en los suburbios. En la residencia abandonada cerca de Ikodo Park. El hombre se sorprendió un poco por la actitud repentina del chico, pero ya había logrado lo que había venido a hacer. Ya veo. Con un formal agradecimiento, el hombre de traje se disculpó por los inconvenientes y pronto se encontró fuera de su habitación de hospital. Ryu se masajeó lentamente las sienes. Todo había pasado demasiado rápido. Ahora sabía que me encontraba en el mundo de uno de mis animes favoritos, pero también en uno de los más peligrosos para la persona promedio. En los primeros años desde que renací, pasé una cantidad incalculable de tiempo recordando cada detalle de mi antigua vida, buscando alguna razón de lo que me había pasado. Y cada detalle también incluye el anime de Jujutsu. Aunque mi memoria no es perfecta, que digamos, y han pasado algunos años. Con mis conocimientos podría intentar entrar a la historia principal, pero aún no recuerdo bien las fechas y los lugares del canon, sin mencionar que solo vi el anime hasta la segunda temporada y uno que otro spoiler. Y claro está el obstáculo principal. No tengo la capacidad de controlar la energía maldita. Si lo tuviera me habría dado cuenta mucho antes. Según lo que recuerdo, existen varios requisitos para ser un hechicero. Puedes despertar la capacidad de controlar la energía maldita desde los 4 años en adelante si fuiste bendecido con talento y un entrenamiento específico. O despertarlo más adelante en situaciones de estrés extremo o cercanas a la muerte. Estoy seguro de que lo que experimenté con aquella maldición cumple con esos criterios, observando sus magulladas manos. Pero no me siento distinto, así que creo que no he despertado esa capacidad aún. Y también está la otra opción, como lo sería haber nacido en algún clan de hechiceros como el clan Gojo o Kamo. Y creo que es bastante obvio que no cumplo con ese criterio tampoco.
Esta es la injusta realidad de Jujutsu Kaisen. Los hechiceros son una ínfima minoría, y incluso aquellos con un arduo entrenamiento o que fueron bendecidos con la asombrosa capacidad de controlar la energía maldita desde una corta edad, sus capacidades seguirán siendo definidas desde el momento de su nacimiento. Tal y como lo dijo Gojo, el poder de un hechicero está limitado al 80% de su talento innato, y ni siquiera eso garantiza que te vuelvas uno de los hechiceros más capaces. Entonces no tengo ninguna opción. Esto es terrible, e incluso si quisiera vivir una vida como una persona normal todavía corro el riesgo de ser asesinado por una maldición de segunda categoría. Tan solo en Japón los casos de desapariciones y asesinatos causados por maldiciones supera los 10.000 al año. Tapándose el rostro. Estuve a punto de ser parte de esas cifras tan solo ayer. Maldición. ¡No! Tenía que hacer algo. Si renací en este lugar debe ser por una razón. Por mucho tiempo no había sido capaz de entender que esta vida ahora me pertenecía y apreciar correctamente lo que tengo en este momento. No puedo ni quiero rendirme, por el bien de mis seres queridos y mi propia supervivencia. Aunque tuviera que aferrarme a esa pequeña posibilidad el resto de mi vida. Haré cualquier entrenamiento que conozca, tanto físico como mental. Pero bueno, tomando en consideración el estado de mi cuerpo, supongo que debería empezar con el manejo y regulación de mis emociones negativas. Tal vez ver películas de terror como lo hizo Itadori. Pero lamentablemente no hay televisión en mi habitación de hospital. E incluso si lo hubiera, lo más probable es que no me dejaran ver nada que no sea apropiado para mi edad. Entonces solo me queda manejar las emociones negativas que surjan desde mi interior. O en pocas palabras, meditar. Por el inicio de la meditación no sabía exactamente qué hacer, me limité en pensar en todas las cosas que me molestaban tanto en esta vida como en la anterior. Todas las veces que me interrumpían en una fase importante de un videojuego, todos los momentos horribles, todas esas personas molestas. También recordé todas las veces que sentí verdadero miedo. Cada vez que cometía un error en una parte importante de un juego. Cada vez que mi madre se enojaba conmigo. Pero mis pensamientos empezaron cada vez más a girar en torno al abrazo de aquella oscuridad infinita que me había arrebatado la vida y a mi casi muerte en el encuentro con aquella maldición ciega. Y así fueron pasando las horas. Mis padres volvieron. Parecían más calmados pero también preocupados. Aunque en realidad no hicieron ninguna pregunta, cosa que es muy extraña en ellos. ¿Tendrá algo que ver con aquel hombre de traje y la escuela de hechicería? Pero supongo que es mejor así. Me facilitó concentrarme en la meditación. Y fueron pasando los días. Los médicos supervisaban mi recuperación y me daban los tratamientos requeridos. Mis padres venían a visitarme de vez en cuando, en su mayoría mi madre. Al parecer ambos acordaron asignarme lo que se supone es un castigo por haberme involucrado en los planes de los Kimura. Algo totalmente sin sentido. Cosa que les señalé pero no les importó. Me prohibieron ver televisión, acceder a internet, visitar a mis amigos, ir a cualquier otro lugar que no sea a alrededores de nuestra casa sin compañía. Y lo que más me dolió. No puedo jugar ninguno de mis videojuegos por más de 1 hora al día. ¿Acaso me están castigando por sobrevivir? Sé que más que castigo me impusieron estas reglas para protegerme, pero me sigue pareciendo una completa injusticia. Pero tengo que aguantar. Por más enojado y irritado que esté. Hay cosas más importantes por lo que preocuparse ahora. Incluso puedo decir que me viene mejor a mi persona. Si realmente quiero volverme fuerte tengo que dar el 100% de mí. En algún momento empecé a imaginar la energía recorrer todo mi cuerpo, controlando su flujo imaginario desde cada rincón de mi cuerpo para luego expulsarla una y otra vez. El dolor se atenuaba cada vez más, los cortes cicatrizaban y en general me encontraba mejorando rápidamente, lo único que no percibía distinto fue el ardor de mis ojos. No até los cabos hasta más de 2 meses después, cuando sucedió. Impresionando a los médicos por mi rápida recuperación, ya me encontraba en condiciones para regresar a mi hogar y continuar mi tratamiento desde ahí. Por lo que sabía del médico ya me encontraba a 2 días de finalmente salir del hospital. Eso era una feliz noticia, aunque algo seguía sin sentirse bien. Aparte de los avances personales que había hecho en mí mismo a través de la meditación. Temía que no fuera a dar resultado. Buscando en mis recuerdos, el escenario del canon más cercano, en el que me fuera posible acceder, serían los eventos ocurridos en la película de Jujutsu Kaisen 0. El 24 de diciembre de 2017 en el desfile nocturno de 100 demonios en Tokio y Kioto es clave. Aunque 100 es poco decir comparado a la cantidad real de espíritus malditos liberados por el hechicero Suguru Geto.
Lo importante es que tengo solo 7 años antes de los eventos de la película. Y si no logro absolutamente nada para ese entonces, mi vida y la de mis padres dependería enteramente de que ninguna maldición o hechicero maléfico se fijará en nosotros, frunció el ceño. ¡No! Se dijo con un creciente sentimiento de impotencia. Mi vida no quedará a merced de nadie más que de mí mismo. Con esas palabras se fijó un objetivo claro. Cerrado mis ojos me senté de piernas cruzadas, respiré hondo y entonces empecé a meditar. Ya no lo imaginaba, podía sentirlo, podía verme a mí mismo siendo capaz de controlar esa energía que se movía desde mi interior, hacia mis piernas y la punta de los dedos de mi mano, fluir por mi sistema nervioso hasta cada folículo de mi cabeza y entonces, lo liberé. Pronto un manto viscoso transparente apareció desde cada poro de mi cuerpo y lo cubrió por completo. Era una sensación familiar, como lo que había sentido en mis ojos pero menos ardiente y era expulsado con más intensidad. Caliente. Al abrir los ojos, quedé atónito por unos segundos mientras intentaba analizar lo que estaba sucediendo. Esto no es, esta sensación, como si miles de agujas penetraran mi piel. Pronto una resolución, sobre el origen de esa misteriosa aura iluminó su mente. Ryu con un tono de total desconcierto exclamó. No puede ser, esto es, Nen. Fin del capítulo.